Perfecto. Bienvenidos nuevamente al curso de gestión de procesos. Les saluda Gerson Hernández y les doy la bienvenida. Gracias por participar a todos los alumnos. El día de hoy nos toca hablar sobre implementación de un sistema de indicadores. Bien, ¿qué tiene que ver los indicadores con la gestión por procesos? ¿Cuál es la relación, cuál es la importancia necesita una empresa que se gestiona a través de procesos implementar un sistema de indicadores? Esa es la pregunta que vamos a responder en la unidad del día de hoy. Bien, ¿qué es el sistema de indicadores? ¿Qué tipo de indicadores hay? ¿Cuáles son las clases más conocidas? ¿Cómo podemos implementarlo? ¿Qué tipo de indicadores de acuerdo al tipo de empresa que tenemos van a variar? Bien, y esas son algunas de las preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta charla del día de hoy. Bien, a manera de resumen, como siempre, hemos visto hasta el día de hoy la importancia de la gestión por proceso de las organizaciones, porque es importante la descentralización, la menor jerarquización, la mejor toma de decisiones, la agilidad de la empresa, etcétera, así como la realización de un mapa de procesos. Ya saben que es un mapa de procesos, un conjunto de procesos. Los procesos, que son los conjuntos de actividades, y hemos visto los flujogramas en las dos últimas charlas, las dos últimas clases. Hemos hablado sobre los flujogramas y la gestión documental. Recuerdan que las fichas de procesos son las que dan soporte a los flujogramas para complementar la información. Los flujogramas son los elementos visuales del proceso y las fichas son los elementos, por así decirlo, de soporte textual, ¿no? Soporte también que nos ayuda a detallar más el proceso. Podemos ver en estas fichas cuál es el alcance, quién es el responsable, quién es el dueño del proceso, cuáles son las etapas del proceso, cuáles son las normas, cuáles se fundamentan en ese proceso. También podemos ver si hay algunas especificaciones básicas y sobre todo, esto es importante que estén en los manuales de procesos, quién ha redactado o emitido el manual, quién ha supervisado o revisado y quién ha aprobado ese manual. Esto es importante para garantizar que la calidad de la información sea objetiva y no haya sesgos ni cruce de información que al final no generen valor para el cliente. Recuerda que todo lo que estamos viendo acá es para poder implementar un sistema de gestión que pueda o sea, finalmente lo que queremos es que el cliente se sienta feliz, más satisfecho. Por eso todo empieza con el cliente. Recuerda la unidad uno donde hablábamos que había primero que conocer cuáles eran las expectativas y las necesidades del cliente y que de ahí partíamos, ¿verdad? Partíamos con todo lo demás. Pero ¿dónde termina? Termina con el cliente satisfecho, ¿no? Con satisfacer sus necesidades y expectativas. Entonces, Gerson, te preguntará, dentro de todo esto, de todo este sistema, todos estos temas que hemos hablado, ¿dónde entran los sistemas de indicadores? Bien, en muchas unidades, en muchas clases, hemos hablado del ejemplo del auto, ¿verdad? El ejemplo del auto. El ejemplo del auto hablábamos sobre el tema de los macroprocesos, de los procesos, que el macroproceso era como que la carcasa del auto, los procesos eran las partes internas, pero que tú conozcas el auto y conozcas sus partes internas no significaba que sabías por así decirlo, solucionar un problema con alguna de esas partes, ¿no? Y ahí es donde entraban los procedimientos, ¿no? El flujograma, por decir, si hay un problema con el radiador, hay unas etapas para solucionar ese problema y en este caso es el flujograma y también la ficha de proceso. Pero, ¿en dónde entrarían los indicadores en esta metáfora, en esta comparación? Los indicadores serían como el velocímetro, eh, lo- esos elementos visuales que tiene el conductor para ver si le queda gasolina, a cuánta velocidad está yendo el auto, cuántos kilómetros ha avanzado, cuánto kilometraje tiene.
etcétera, etcétera, ¿no? Depende de la complejidad tecnológica del auto. Hoy en día tienen indicadores para decirte incluso si las llantas están a tope o están más o menos desinfladas, entre otros sistemas de indicadores. Entonces, siguiendo esta metáfora, esta comparación con el auto, los indicadores serían esas representaciones visuales que le ayudan al conductor a tomar una serie de decisiones antes de que suceda el problema. Es decir, quedarte parado en una autopista en medio del desierto porque se te acabó la gasolina se puede prevenir si es que tienes un indicador que te diga cuánto queda de gasolina. Entonces, mientras se va reduciendo la gasolina, tú te vas ya poniendo en alerta para buscar un lugar, una estación de grifos, etcétera, ¿no? Es lo mismo, el sistema de gestión de indicadores no, le va a permitir a los propietarios, a los responsables de la gestión, poder tomar decisiones antes de que ocurra un problema que se vuelva más complicado de solucionar. Bien, son como un termómetro que nos dicen los síntomas. Vemos que una persona está aumentando su temperatura corporal, no significa que tenga fiebre, pero ya cuando pasa a 38 significa que tiene fiebre. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que darle antibióticos, hay que bajarle la fiebre y hay que hacer, tal vez darle algún remedio casero, etcétera. Pero si ya pasa los 39, los 40 y el cuerpo comienza a convulsionar, ¿qué hacemos? Tenemos que llevarlo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Para esto, el sistema de indicadores. Vamos a empezar con este tema. ¿Por qué controlar? ¿Por qué deberíamos controlar? ¿Por qué no simplemente hacer un negocio, hacer una empresa o hacer nuestras funciones de la manera más natural posible, sin que nadie nos controle y sin que controlemos a nadie nosotros? ¿Ustedes creen que eso sería la mejor opción? ¿Ustedes creen que sería la opción más viable para una empresa? Por supuesto que no, ¿verdad? Una empresa requiere de un equipo organizado, que tenga por lo menos una forma de organización, ya que hoy en día sabemos que hay organizaciones matriciales, organizaciones jerárquicas, organizaciones funcionales, organizaciones ágiles. Las organizaciones han evolucionado según las metodologías que han ido apareciendo a lo largo de la historia, pero al fin y al cabo hay una organización. Significa que si nuestra empresa por lo menos tiene una organización, es que algo estamos controlando. No al 100%, posiblemente alguna parte de manera empírica, eso sí, pero al menos algo estamos controlando. Hay una organización, hay un orden. En cambio, si fuera un caos, imagínate, se podría hacer un negocio, imagínate, se podría crear una empresa, se podría entregar por lo menos un producto con calidad básica. Muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué controlamos? Controlamos para generar un orden organizacional que nos permita entregar un producto de manera consistente. Producto me refiero tanto a bienes como a servicios. Mira, acá está el control del sistema de gestión. Todo esta barra la podemos llamar como el sistema de gestión. ¿Cómo lo controlamos el sistema de gestión? Con tres elementos importantes. Es que escríbanlo, apúntenlo. Estos elementos son básicos y se pueden implementar en cualquier tipo de organización, ¿bien? Sean desde el rubro servicio, rubro restauración, rubro retail, etcétera, ¿bien? Inspecciones, ¿bien? Inspecciones son esas supervisiones, son visitas y sobre todo inopinadas, o también hay visitas opinadas, ¿bien? La diferencia, opinadas es que hay una fecha para hacer la visita, inopinadas es que llegas en cualquier momento o la persona responsable de hacer esa visita aparece en el momento menos previsto, por así decirlo, ¿bien? Luego tenemos las auditorías. Las auditorías podríamos llamarlas como procesos de revisión más profundos, ¿bien? Más a detalle. Si hacemos una comparación, por ejemplo, en una inspección, una persona X puede ir a ver cómo están atendiendo en un negocio, ¿no? Cómo están atendiendo en el local, si el personal está con los protocolos de servicio, si están bien vestidos, están utilizando los protocolos de seguridad, hablo de mascarillas, alcohol, está inspeccionando. Bien, pero la auditoría sería un nivel más profundo, sería
ir al negocio y revisar los inventarios, revisar los niveles de facturación, entrevistar al personal, verificar la cantidad de stock que existe, es decir, ya hacer una inspección mucho más profunda, ¿bien? Y tenemos a los muy famosos indicadores de gestión, o también llamado en español, obviamente, KPI, ¿bien? Los KPI en español, ¿qué son? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿bien? Tenemos, para armar todo esto, tenemos que entregar los datos correctos a las personas correctas, ¿bien? Para manejar los indicadores. No solo eso, sino también en el momento correcto, ¿bien? Pero esto abre infinitas posibilidades. Una de ellas es que le permite a su equipo tomar decisiones y actuar, ¿bien? Tener información correcta y que lo tenga la persona correcta y en el momento correcto nos permite tomar mejores decisiones. ¿Qué significa esto? Te doy un ejemplo en la práctica. Imagínate que hay una constante insatisfacción de parte del cliente por el servicio de un personal, ¿bien? De un personal X. Pero el personal X, como nadie lo controla, nadie lo supervisa, no tiene indicadores, lo único que tiene es cuánto debe vender, nadie le presta atención. Lo único que le importa al propietario es que está vendiendo y es lo que ve, es lo que revisa, ¿no? En cambio, si tuviéramos un indicador de gestión, por ejemplo, de quejas, podríamos saber que los clientes, hay bastantes clientes que tienen un nivel alto de quejas y un nivel alto de insatisfacción, que sus expectativas no se están cumpliendo, ¿bien? Y esto nos permitiría tomar decisiones en cuanto a que no se está dando bien el protocolo de servicio. Bien, esto es básico en todos los sistemas de... Disculpen, se fue el audio. Vamos a continuar. ¿Por qué establecer indicadores? ¿Cuál es la importancia de estos indicadores de gestión? Bien, vamos a revisar uno por uno. Primero, porque no se mejora lo que no se puede medir. No se mejora lo que no se puede medir. Bien, si tú no sabes cuál es el problema que está pasando en tu organización, ¿cómo vas a mejorarlo? Es algo totalmente imposible de hacer, ¿bien? Imposible de hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Registrar la información, para eso están los registros, y luego con esa información tenemos que convertirla en indicadores, ¿bien? Indicadores de gestión. Bien, segundo, ¿por qué necesitamos saber si nos acercamos a la meta trazada? Si tenemos, por ejemplo, si tenemos unos objetivos de venta, si no tenemos un sistema de indicadores, cualquier ingreso nos va a parecer suficiente. Sin embargo, no debe ser lo suficiente, no debe ser lo óptimo para poder alcanzar la meta prevista. Ahora, con un indicador no solo de venta, sino de ticket promedio, es muy diferente la venta, sino ticket promedio, podemos revisar que el ticket promedio está bajo, significa que los clientes están comprando menos. Entonces podemos hacer una promoción para que el cliente pueda adquirir más productos y así aumentar nuestro ticket promedio, lo cual multiplicado por la cantidad de clientes que tenemos al mes, redunda, da como resultado en una venta más alta. Pero si no tenemos un sistema de indicadores, no podemos saber si estamos acercándonos a la meta, ¿bien? Otro es porque necesitamos tomar decisiones. Esto es lo más importante dentro de todo rumbo empresarial. Los propietarios de negocios y también los que son encargados de sus departamentos dentro de una empresa tienen que tomar decisiones, ¿bien? A menos, obviamente, si tú eres una persona que trabaja en una empresa, bien, que eres una persona que trabaja en una empresa y las decisiones están centralizadas, es decir, puedes hacer ciertas funciones, pero después decisiones importantes no las tomas tú, está centralizado, volvemos al enfoque, ¿no? Funcional de esa empresa, que
todo lo tiene burocrático, jerárquico, centralizado. Pero si tú quieres implementar este sistema de medición, de gestión en tu empresa, todo inicia por empezar con una sensibilización de qué es gestionar por proceso. Los indicadores es la parte final, ¿bien? Es la parte casi final de todo, ¿bien? Esto nos va a ayudar a tomar decisiones más rápido, de manera más efectiva y sobre todo nos va a ayudar a comparar. Comparar es básico dentro de las mediciones. Ahorita voy a llegar ahí, ¿bien? Otro motivo es porque necesitamos gerenciar sin estar presentes. Esto es el mayor desafío de todos los pequeños negocios y de las pequeñas empresas. El negocio depende mucho de los propietarios, de los líderes de esa organización, y cuando quieren retirarse no pueden porque siempre los están llamando, siempre los están solicitando, siempre están detrás de ellos para tomar ciertas decisiones, y también obviamente a ellos les gusta que la gente dependa les gusta que dependan de ellos, ¿verdad? El- pero por otro lado es muy difícil también equilibrar la vida empresarial con la vida familiar y la vida personal. Entonces, en algún momento el empresario, el propietario del negocio, tiene que retirarse de su negocio. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos retiramos? ¿Y cómo gerenciamos sin necesidad de estar en la parte operativa, sin necesidad de meter las manos al negocio? Se puede, por supuesto que se puede, tanto pequeños, medianos y grandes empresas. Obviamente, los recursos de una pequeña empresa son totalmente diferentes al de una gran empresa. Tenemos que tenerlo en cuenta, eso, nuestras capacidades y recursos, ¿bien? Pero que se puede, por supuesto que sí. Bien, continuemos. Ahora, dentro de los indicadores, hay diferentes niveles, ¿bien? Niveles dentro de los indicadores de gestión. ¿Cuáles son? Te los voy a mencionar. Los que están acá. Tres tipos de niveles dentro de los indicadores de gestión. Tenemos el nivel estratégico, el nivel táctico o de desempeño y el nivel operacional. Bien, entonces, en este caso, el nivel estratégico es el responsable, es el grupo directivo. Bien, el grupo directivo es la persona o el grupo de personas que se encargan de dirigir la empresa. Bien, la fuente de dónde salen estos indicadores es a través de la política y los objetivos estratégicos. Bien, de los objetivos estratégicos. En cuanto al nivel táctico, o de decir de desempeño, el responsable es el líder del proceso. Son dos cosas muy diferentes. El nivel estratégico, hablamos de los procesos. Recuerda los procesos que hablamos, los tres tipos de procesos: proceso estratégico, proceso operativo, proceso de soporte. En nivel estratégico son ese tipo de indicadores. O sea, son los únicos que pueden tener acceso a estos indicadores son la dirección de una empresa, ¿bien? Los tácticos se pueden mencionar que son los procesos en general, tanto de soporte como operativos, ¿bien? No los confundas acá operacional con operativos en los tipos de procesos. Son dos cosas muy diferentes, ¿bien? Son dos cosas muy diferentes. O sea, ya hemos hablado de los tipos de procesos, acá estamos hablando de los niveles de indicadores, ¿bien? El segundo nivel son todos los procesos en general, porque lo que buscamos es evaluar el desempeño de un proceso. Y por último están los operacionales, que son los indicadores para el personal operativo, bien, para el personal, los operadores, los trabajadores del nivel básico, bien. Acá se habla de las actividades. Bien. Vamos a seguir. Ahora, esto es importante que lo sepas. ¿Cuáles son las clases de KPI? Las clases de indicadores dentro de una organización. Son varios, son algunos. Mira, te voy a ser sincero, hay muchas bibliografías de esto, ¿bien? Pero yo te voy a decir cuáles son los más importantes según mi experiencia trabajando en este tipo en las implementaciones de indicadores de KPI. Hay muchos tipos de indicadores, ¿bien? Pero desde un punto de vista práctico, pragmático, los que te voy a dar son los siguientes, ¿bien? Los tipos son de esfuerzo y de resultado, ¿bien? Lo de esfuerzo significa para mejorar las estrategias del futuro, ¿no? Y de resultado es que miden lo alcanzado en el pasado. Por ejemplo, los indicadores de venta son de resultado, de esfuerzo son para mejorar
los procesos al futuro. Y acá están las clases de KPI, las dos clases de KPI que te menciono, que son muy importantes y que se pueden implementar en cualquier empresa, ¿bien? Uno son los indicadores de efectividad y tenemos a los indicadores de eficiencia, ¿bien? Los indicadores de efectividad, como dice, evalúa el grado en que el objetivo se está cumpliendo. Nos dice si algo se va a cumplir o no se va a cumplir, o falta para cumplirse, o todavía está recién en una etapa inicial de cumplimiento. Bien, y los de eficiencia, a diferencia del otro, acá se evalúa la óptima utilización de los recursos durante la producción. Son dos cosas muy diferentes. Efectividad se refiere a cumplir un objetivo y eficiencia se refiere a cuántos recursos voy utilizando para cumplir esos objetivos. En los de eficiencia no le importa cuánto le falta para el objetivo, sino cuántos recursos estoy cumpliendo. Bien, vamos a dar ejemplo de ambos. Bien, en el de efectividad, un indicador sería la respuesta a esto, ¿no? Que también se satisfacen los requerimientos de los clientes. Bien, que también se satisfacen los requerimientos de clientes o que también contribuye a los objetivos estratégicos de la organización. Pues cómo podemos relacionar satisfacción con los requerimientos con los clientes. Por ejemplo, la solicitud de cotizaciones. Bien, la solicitud de cotizaciones y cuántos responden la solicitud de cotizaciones. Significa que de 100 personas, solo 20, de 100 personas que nos pidieron cotización, solo 20 respondieron. Ahí podemos decir que tenemos un 20% de efectividad, ¿no? Estamos cumpliendo los requerimientos en cuanto a cotizaciones. ¿Qué podemos hacer? Obviamente que podemos hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo aumentamos el nivel de efectividad a la hora de enviar cotizaciones? Tal vez debemos mejorar el correo, debemos cambiar el modelo de cotización, debemos que, aparte de enviar cotización, enviar también por WhatsApp. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo diferente, ¿bien? Y en eficiencia, otros ejemplos. Mira, ¿qué tantos errores, retrabajo, desperdicios tiene el proceso? Si lo comparamos con el envío de cotizaciones, podríamos decir cuánto tiempo se demora el personal para enviar una cotización desde que llega una solicitud. Y hay que analizar ahí, por ejemplo, puede ser que la cotización llegue el martes y en la solicitud llegue el martes y recién días después se esté contestando. O sea, nos estamos demorando 24, 48 horas en responder las cotizaciones. Entonces, eso es un indicador de eficiencia. ¿Qué hacemos? Planteamos un plan correctivo, ¿verdad? Un plan de corrección. ¿Qué podemos poner? Como objetivo de ese plan, aumentar, o mejor dicho, en este caso, reducir el tiempo que se demora el personal en enviar las cotizaciones a tan solo 2 horas. Wow, entonces tiene que haber un cambio completo, radical, para poder responder más rápidamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haríamos? Hay un plan de acción ahí adentro. Y la siguiente pregunta es: ¿cómo se mide la productividad, el tiempo de ciclo, utilización de equipo, la energía? En cuanto, si tienes una máquina, por ejemplo, esta máquina, ¿cuántas unidades produce? Eso es un indicador de eficiencia, ¿no? Produce 1000 unidades por hora. Ese es un indicador de eficiencia. No significa que estamos cumpliendo nuestro objetivo. No significa absolutamente nada. Nuestro objetivo puede ser que queramos cumplir con un pedido de 500.000 unidades, pero el indicador de eficiencia no me dice nada sobre ello. Son dos elementos diferentes, pero que se complementan. Bien, efectividad y eficiencia se deben complementar para que así puedas tomar mejores decisiones. Porque una cosa es que tu equipo cumpla su meta y otra cosa es que tu equipo, con qué recursos está cumpliendo su meta. Si tú tienes un cliente, imaginemos que eres una consultora X, ¿no? Una consultora X que trabaja en reclutamiento de personal y le cobras a tu cliente para lograr su meta 100 soles, ¿bien? Esa es la meta por cliente que debe generar cada uno de tus vendedores, 100 soles. Es un ejemplo nada más, ¿bien? 100 soles. Pero la eficiencia significa todo lo que gasta el personal para conseguir ese cliente. Entonces vemos que el personal se gasta 80 soles en conseguir ese cliente. Entonces, podemos decir que logramos nuestro objetivo, logramos nuestra efectividad, pero en términos de eficiencia estamos perdidos, estamos sobresaturados de ineficiencia.
porque estamos gastando casi lo mismo de lo que estamos generando, ¿bien? Y en los servicios, generalmente el costo de adquisición de un cliente es bajo, porque los servicios no tienen costos inherentes en su producción, salvo el personal, salvo el tiempo, salvo el transporte, ¿bien? Y salvo algunos recursos mínimos. Así que continuemos, ¿bien? Características de un indicador. Un indicador, ¿qué tipo de características debe tener? ¿Qué tipo de, qué perfil debe tener un indicador, un KPI? Bien, esto según la norma UNE 66175-2003. Bien, ¿qué es esta norma? Es la guía para la implantación de sistemas de indicadores. Por, por eso te vuelvo a decir, todo este curso está basado en estándares internacionales ya establecidos a nivel mundial. Y en este caso, las características de un indicador están establecidos en esta guía de implementación de sistemas de indicadores. Bien, primero, todo indicador debe ser representativo, es decir, tiene que representar al proceso que quiere medir. Bien, eso es lo que tiene que ser lo suficientemente representativo para saber la realidad del proceso a cual se está midiendo. Bien, por ejemplo, en un restaurante podemos decir la cantidad en el proceso de atención al cliente, bien, en el proceso de atención al cliente. Un indicador X es un ejemplo nada más, ¿no? Un indicador que no es representativo podría ser la cantidad de veces o el tiempo que se demora en llevar los cubiertos, el personal de servicio, a la mesa. O sea, no es representativo, ¿verdad? No, no es muy representativo. Que por supuesto que se debería mejorar el tiempo en que se llevan los cubiertos y todo, pero es lo que más satisfacción le genera al cliente, no, ¿verdad? Un indicador más representativo podría ser el tiempo que se demora el personal en atender el primer pedido del cliente. Entonces, tiene que ser menos de 10 segundos, tiene que ser 5 segundos, o, o puede ser el nivel de propina que reciben los, los colaboradores. Hay empresas que las propinas se reparten entre todos los colaboradores, hay otros que las propinas las reparten entre unos nada más. Depende de las políticas de cada empresa, ¿bien? Pero lo que buscamos es que el indicador tenga representatividad en ese proceso. Otro elemento, otra característica del tiempo, significa que nos pueda permitir obtener una información en un rango especial de tiempo. No es simplemente cualquier indicador en cualquier hora, sino que podamos así también compararlo. ¿Cómo comparamos julio y junio? Muy complicado. Podemos simplemente saber que junio se vendió más o menos que junio, pero a nivel de comparación no se puede hacer. Tendríamos que comparar junio con junio del año pasado, ¿no? Para saber conforme al mes cómo se ha comportado este mes de este año, porque como saben, hay lo que se llama la estacionalidad. La estacionalidad significa que hay meses con propia dinámica, los meses tienen su propia dinámica, dependiendo de fecha festiva, dependiendo el país, dependiendo la cultura, etcétera. Bien, mutuo acuerdo. Cuando implementamos un indicador, el personal encargado de ese proceso tiene que estar de acuerdo en que lo van a medir con un indicador en específico. Tiene que tener el conocimiento, tiene que saber en cómo lo están midiendo, cómo van a medir la efectividad o la eficiencia de ese proceso. Y esa persona tiene que estar, tiene que haber dado su aprobación, si bien no es por él que se implementa, bien, entiendan esto, no es por él que se está implementando el proceso, sino que él tiene que dar su aprobación en que tiene conocimiento de que hay un indicador y tiene una serie de pasos y que esa persona, ese personal debe cumplirlo, bien. Tiene que ser específico, significa lo más claro posible, lo más concreto posible, eh, muy preciso, te tiene que establecer qué es lo que se quiere lograr en un determinado espacio, tiempo, lugar, etcétera, ¿bien? Tiene que ser rentable. El costo de implementar el indicador tiene que ser menor a los beneficios de su implementación. Apúntalo. El costo de implementar un indicador tiene que ser menor al beneficio
que genera su implementación, ¿bien? O su control o supervisión, ¿bien? Porque los indicadores hay que supervisarlos y hay que controlarlos, ¿bien? Y tiene que ser confiable, significa que debe ser predictivo, tiene que ser un indicador que tenga una fuente de información confiable, una fuente de información que sea objetiva, fuente de información que nos permita constantemente obtener data real, data en tiempo real, si es posible, sería lo óptimo. Y es una data que nos diga claramente que las cosas están funcionando o no están funcionando y qué debemos hacer al respecto. Bien, vamos. Los indicadores lo que tienen que generar al final es un cuadro de mando integral, ¿bien? O también llamado Balance Scorecard, ¿no? El cuadro de mando integral en sí lo que busca es enfocar la estrategia de la organización con los equipos directivos, los procesos, los recursos y estar alineados con cuatro perspectivas, ¿no? Estas cuatro perspectivas importantes nos dan como una visión más integral de la empresa, por eso se llama cuadro de mando integral. Integral se refiere a que abarca no solo un área, sino abarca múltiples áreas y que las conforman como un sistema único que está mutuamente relacionado, es decir, cada uno de estos elementos influye en el otro, ¿bien? Tenemos la perspectiva financiera de los stakeholders, los procesos internos y el mensaje e innovación, ¿bien? Y todo tiene que influenciar en las estrategias organizacionales. Bien, en cuanto al tema financiero, lo que queremos responder con los indicadores es generamos beneficios para los accionistas. ¿Qué tipo de indicadores podrían ser? ¿Ustedes qué piensan? El, la utilidad bruta, la utilidad operativa, la utilidad neta son indicadores, o los márgenes, en este caso, margen bruto, margen operativo, margen neto, son indicadores financieros. Bien, la rotación de stock es un indicador financiero. El ROE, el ROA son indicadores financieros, ¿no? Que miden la rentabilidad sobre los activos, rentabilidad sobre las utilidades. Bien, en cuanto a los stakeholders, ¿cómo nos ven nuestro grupo de interés? Nuestro grupo de interés se refieren no solo a los clientes, también se refieren a los colaboradores, a los accionistas, a la comunidad en general donde se encuentra la empresa, bien, a la entorno donde se encuentran. Acá hablamos mucho de la imagen o la reputación que tiene una marca, una empresa con respecto a su comunidad. Y esa reputación se crea, obviamente, con trabajo, con muchos años de trabajo, ¿bien? Tenemos los procesos internos que busca responder los indicadores, es cuáles son los procesos que deben mejorarse. Acá hablamos de la metodología de la mejora continua. Recuerda, esto es parte de una utilidad de la gestión por procesos. Lo que busca la gestión por procesos entre sus varios objetivos, entre sus varias utilidades, está la de lograr la mejora continua. Un enfoque funcional se vuelve más complicado, se puede hacer, por supuesto que sí, nada es imposible, pero con la gestión por procesos nos ayuda a realizarlo de manera más óptima, de realizarlo con una estructura que es más ágil a la hora de responder a los cambios del mercado y a los cambios también internos de la empresa. Y está la perspectiva de aprendizaje e innovación, ¿no? Responder la pregunta, ¿podemos continuar mejorando y creando valor? ¿Hasta cuándo podemos aprender? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hasta cuándo se puede aprender? Por siempre, ¿verdad? Todos los sistemas, tanto humanos como organizacionales, pueden seguir aprendiendo y pueden seguir mejorando y creando valor no solo para sus accionistas, sino también para todos sus stakeholders, para sus colaboradores y para la comunidad en donde se encuentra. Bien, esto es la forma en cómo se debe modelar los KPI, bien, uno por uno, bien. Empezamos primero por seleccionar y clasificar. Seleccionar y clasificar cuáles son los procesos a los cuales vamos a encontrarle los KPI. Bien, mira, escucha esto. Todos los procesos que tengas en tu organización tienen KPI. Todos se pueden encontrar KPI, pero no cometas el error de sacarle KPI a todos esos.
¿Por qué? Porque no todos son relevantes para la toma de decisiones. Si bien todos son, por así decirlo, claves dentro de su proceso, pero cada persona, cada propietario no necesita todos los procesos. Tú enfócate en los procesos que son los más relevantes para ti. Ahora, cada área, cada departamento sí puede tener sus procesos específicos de su área, de su departamento. Hay que seleccionarlo y clasificarlo. Bien, luego eso denominamos el indicador. ¿Bien? ¿Qué tipo de indicador vamos a sacar? Luego, la forma de calcularlo. Es decir, ¿cómo vamos a calcular el nivel de ventas? Eso puede ser un indicador, el nivel de ventas de una empresa. Su frecuencia, semanal, quincenal, mensual, y la fuente de información a través del sistema, o a través del Excel, o a través de las ventas diarias que pasan los locales. ¿Bien? Forma de representación significa cómo se va a ver visualmente, va a ser un porcentaje, va a ser un cuadro, va a ser un gráfico. Luego está la definición de responsabilidades, es decir, quién se va a encargar de por así decirlo, suministrar la información al indicador o revisar que se esté suministrando y que se esté desarrollando ese KPI, ¿bien? Y por último está el establecimiento de metas sobre ese KPI. Bien, ahora, criterios para la selección y clasificación de indicadores. Esto es lo más básico de todo el gráfico anterior. ¿Cómo podemos seleccionar y clasificar indicadores de manera correcta? Bien, ¿hay algunos elementos a tomar en cuenta? Por supuesto que sí. Primero es que este indicador debe estar enfocado en la generación de utilidades. Significa que, vuelvo a decir, tiene que generar un beneficio. O sea, tenerlo dentro de nuestro cuadro de mando integral significa que va a tener un impacto directo en la generación de utilidades. La satisfacción de los clientes impacta en la generación de utilidades, por supuesto que sí. El nivel de ventas de una empresa, por supuesto que sí. El nivel de producción de las máquinas, por supuesto que sí. La rotación de personal del área de recursos humanos, pues, también. O sea, ir cambiando cada vez con menos tiempo a nuevo personal nos genera que tengamos que estar capacitando cada vez más. Y eso nos genera costos y nos genera un desbalance en el servicio porque el nuevo personal entra es personal que no tiene la experiencia, no tiene expertise todavía, recién están empezando en la empresa. ¿Bien? Segundo punto, tiene que lograr una afectación a la continuidad de los procesos clave, a los procesos operativos, recuerda. Acá sí estamos hablando de procesos, no de KPI. Los procesos claves son los que tienen una incidencia directa, un impacto directo en la satisfacción del cliente o tienen un contacto directo con este cliente. Bien, son los procesos clave u operativos. Eh, un criterio es que vean si se pone en riesgo la salud y seguridad de los colaboradores para implementarlos o para utilizarlos. ¿No? O sea, si son indicadores que se requiere que el colaborador haga una tarea que ponga en riesgo su vida, hay que descartar ese indicador, ¿bien? O buscar la forma a través de la tecnología que nos ayude a recolectar esa información. ¿Bien? Hay que revisar cuál es su impacto en los aspectos ambientales y sociales de la comunidad donde nos encontramos como empresa y por supuesto que cumpla los requisitos legales o monetarios. Bien, no podemos simplemente definir cualquier indicador que pueda estar atentando ante una norma, ante una legislación específica de la comunidad donde nos encontremos, del país donde nos encontremos. Entonces, de manera resumen, que tiene que generar más beneficios y que estos beneficios tienen que ser mayores al costo de usarlo o implementar esos indicadores. Bien, que tengan una incidencia directa en la continuidad de los procesos operacionales de la empresa, que no pongan en riesgo la salud de los colaboradores, revisar su impacto ambiental y social y que cumplan los requisitos legales y complementarios. Estos son los criterios según nuevamente esta guía de implementación de indicadores de calidad, esta guía internacional y que nos puede ayudar para poder crear, desarrollar, implementar unos KPI
más efectivos. Bien, y por último, muy importante, el cumplimiento de obligaciones financieras. Nos ayude a poder tener una buena salud financiera, es básico dentro de las organizaciones, sea el rubro que sea, si no tienes un buen manejo financiero vas a fracasar. Y para ello tenemos los KPI, los indicadores que nos ayuden a ver si estamos yendo al rumbo correcto de la sostenibilidad financiera o si estamos con problemas de liquidez, que es muy común dentro de las pequeñas y medianas empresas. Empresas que facturan mucho, pero tienen poco dinero en sus cuentas. ¿Cómo sucede eso? Justamente porque no hay un buen control de indicadores o no tienen unas buenas políticas de crédito, de cobranza, y al final se quedan sin liquidez, un gran y muy común problema dentro de las pequeñas y grandes empresas, pero no imposible de corregir, es muy factible de solucionar si es que se identifica dónde está el problema y volvemos a los indicadores. Para saber dónde está el problema hay que medir, hay que controlar, hay que registrar, hay que tener mapeado el problema. Bien, acá te voy a mostrar una ficha de indicador del proceso. Mira, siguiendo los ejemplos de Phoenix Power Perú. El proceso es indicadores de, no hay un subproceso, el macroproceso es gestión humana. Bien, la perspectiva del indicador, ¿cuál es su perspectiva? ¿Te acuerdas que vimos? Financiera, internos, clientes y aprendizaje e innovación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la perspectiva en este caso? Procesos internos. Reclutamiento y selección de personal, gestión humana es un proceso interno. Luego tenemos el tipo de indicador. ¿Es de esfuerzo o de resultado? De resultado. Lo que busca es medir información pasada para poder representarla en el día de hoy, por así decirlo, ¿no? La descripción del indicador, el nombre es el nivel de desempeño de los colaboradores. Ese es el nombre del indicador. El objetivo es medir el nivel de desempeño de los colaboradores. Es muy fácil. Al nombre le agregas un verbo, ¿no? Medir, controlar, saber, ¿no? Tenemos que tener ese optimizar, aumentar, etcétera, ¿no? En este caso, medir el nivel de desempeño. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Te acuerdas la fórmula que te decía? Según el periodo. Es una división entre la suma de resultados de la evaluación de colaboradores entre el número de colaboradores. Y ahí nos sale la unidad de medida ser un porcentaje, ¿bien? No un factor, sino un porcentaje. La suma de resultados de desempeño de los colaboradores, imaginemos que los colaboradores, la suma es 1000 y los números de colaboradores son, imaginemos, 20. ¿Cuánto saldrá la unidad de medida ahí, verdad? Entonces, vamos a, con esta ficha, poder implementar ese indicador. Único, no, ¿verdad? Tenemos acá otro ejemplo. Que sigue a la ficha que estamos viendo ahorita. No es la misma ficha. Tendencia deseable, que es decir, este indicador queremos una tendencia creciente, es decir, que cada vez se pueda decir que el desempeño de los colaboradores vaya creciendo conforme pasa el tiempo, no al revés, ¿no? Si decrece, significa que algo está pasando con los colaboradores, con su jefe, con su personal, con el líder, con la empresa, con los productos, pero algo está pasando si está decreciendo, ¿no? Lo que busca acá es que siga creciendo. La meta, ¿no? Tiene que ser mayor al 71% de desempeño, ¿no? Si es menor, se cumple. Si es entre 61 y 70, está bueno. Si es entre 80, disculpen, se retiró el audio, disculpen. Vamos a continuar. Muy bueno entre 81 y 90 y más de 91 es excelente. Nos da una tabla de cómo deben estar implementados o gestionados estos indicadores. La fuente de información, muy simple, formato de resultados de la evaluación de desempeño. Desde ahí es donde va a salir esta información para alimentar este indicador. ¿Quién es el responsable de la medición? El analista de gestión humana. ¿Y quién es el responsable de la evaluación? El jefe de gestión humana. ¿Alguna observación? Ante cualquier desviación notoria, se presentará un informe gerencial. ¿Qué significa? La meta es que sea mayor a 71. Imaginemos que sale 40. Se nota que hay una desviación notoria. Si ocurre, avisamos a gerencia.
te das cuenta que funciona como un velocímetro o como el indicador de la gasolina. Si está cerca al área roja, es que tenemos que buscar gasolina. Vamos a quedar varados en el desierto, con el ejemplo del auto, ¿no? En este caso, si el desempeño baja de manera muy notoria, de manera importante, lo informamos rápidamente a gerencia para que ellos tomar una decisión al respecto. Bien, estos checklists que ustedes deben tener para validar indicadores. Bien, con estos checklists van a saber si han implementado unos buenos indicadores. Primero, utilidad. La pregunta que te debes hacer, ¿la utilidad del indicador es mayor al costo de obtener la información? Si es sí, si es no, responde. Acá es sí o no. No hay que más o menos, o lo que yo creo puede ser, es sí o no. Histórico, ¿el resultado puede ser comparable del tiempo? Sí o no. Puede ser comparado con un mes anterior o con una época, un periodo del año pasado, hay que responderlo. Presentación. ¿Se entiende la representación gráfica utilizada? Sí o no. Duplicidad. ¿Es redundante con otros indicadores ya existentes? Es decir, si tengo otro indicador que mide casi lo mismo, este está de más. Tengo que eliminarlo, cambiarlo. Frecuencia. ¿Es pertinente la frecuencia de medición? Imagínate medir las ventas todos los días. Si tengo una persona midiendo las ventas todos los días. ¿Es pertinente? No, mejor lo hago quincenal, semanal o mensual, ¿no? Comunicación, se ha establecido confidencialidad de acuerdo, obviamente, a los niveles de responsabilidad de la organización. Y por último, el tema del alineamiento. ¿Está alineado a la estrategia y sirve para tomar decisiones? Si haces un indicador que no te ayuda a tomar decisiones, has perdido el tiempo. Tienes que implementar un indicador que te ayude a mejorar la toma de decisiones y sobre todo que te ayude a lograr el objetivo que te has planteado como organización. Por ello debe estar alineado a la estrategia. Si no está alineado a la estrategia, vas a perder el tiempo nuevamente y no vas a lograr tus objetivos. Te van a decir que has implementado un sistema de gestión por procesos inservible. Y lo que queremos es que esto sea práctico, útil y que pueda ser usado por la organización. Por ello tienes que implementarlo como lo hemos presentado hasta hoy. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con la charla del día de hoy. Agradezco a los participantes del curso Gestión por Procesos. Nos vamos a ver en la siguiente unidad, donde seguiremos hablando sobre estos temas y cualquier consulta adicional con los coordinadores de CAMES. Ellos van a estar gustosos de darles cualquier información. Bien, mi nombre es Gerson Hernández y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.